o cualquier duda, nos comunicamos por correo. Hay varios que han mandado algunas consultas respecto a incorporarse. No sé si están acá en la clase. Bueno, lo charlamos después. Muy bien. Chao, hasta luego. Ya, profe. Gracias, Pati. Bueno, chicos, ahora la idea es que esto que queda de la clase, que es hasta las 7 de la tarde, nos tienen a Leo y a mí para hacer las consultas que necesitan, ya que he visto que hay varios que estaban complicados con el TP. Nos pueden decir cuáles son sus dudas y si quieren también pueden compartir su pantalla si tienen algún inconveniente específico para preguntar, lo que sea que necesiten preguntar. Otra información que les quería dar es que en la plataforma virtual ya está levantado la segunda parte del TP2, del TP1, perdón, que vamos a ver mañana. Y también he puesto las slides de la clase pasada donde hemos explicado el ejercicio 1, porque sé que hay muchos que han estado con eso, con problemas ahí, ¿sí? Así que estamos abiertos a sus preguntas, lo que necesiten. Y pido disculpas, no estoy activando la cámara porque hoy tengo muy mala conectividad. De hecho, los he estado escuchando entrecortados, así que simplemente es para poder escucharlos, que no tengo la cámara prendida. Juan, no es un quiz, es la parte, es el código, lo que había habilitado, va a figurar como que está fuera de término, entregado fuera de término, porque ha sido el viernes el deadline para esto, pero pueden aún subirlo. No se olviden que todo lo que nosotros les pedimos entregar, todos los que pedimos entregarles, que nos entreguen, perdón, es parte de las condiciones de la materia. De hecho, no estamos tomando, casi no tomamos asistencia, porque hay muchos que no pueden, lo que fuese, pero tienen que cumplir con la parte oficial de levantar las cosas que les pedimos. Juan me dice el control de Python. El control de Python, Leo, no me acuerdo. Sí, el control de Python, que es 4 preguntas, ya fui corrigiendo a algunos chicos. Así que bueno, ya cuando termine se van a ir subiendo las notas. Igual esa nota del control de Python es más que nada un control sobre si ustedes saben manejar bien el lenguaje. O sea, no se preocupen tanto por la nota porque la de Python es como por afuera de lo que es el contenido de la materia. Así sí, era para explicar el lenguaje más que nada. Sí, así que si sacan una mala nota, no se preocupen, porque esa no va a influir en la nota final, pero para que ustedes consulten o nos preguntan si hay algo que no entienden del lenguaje, o pueden utilizar Google a través, o buscar algún foro que los pueda ayudar con el lenguaje. Hay chicos que no les estaba tomando la respuesta, me parece, porque el tipo de dato tal vez no era el que esperaba, una coma o un punto. El punto 4 lo que tenía es que pedía subir un archivo y tenía una caja de texto. Por ahí algunos chicos lo que hicieron en la caja de texto pusieron, adjunté el archivo y bueno, adjuntaron el código en ese punto. Capaz que por ahí, por eso les tiraba error en ese punto, porque eran como 2 exigencias: completar la caja de texto y adjuntar un archivo. Era una de ecuaciones, dice Ana. No me acuerdo. Ya, de las ecuaciones. No, eso es porque el sistema, el Moodle, nos permite hacer una autocorrección de acuerdo a lo que ustedes escriban de palabras. Ustedes tenían unas ecuaciones matemáticas que las tenían que escribir en Python y luego evaluar esa ecuación en un punto. Bueno, en la caja que nosotros pusimos para que sea el autocontrol, por ejemplo, nosotros pusimos que, supongamos, seno, np.sin, entre paréntesis, el x, supongamos. Algunos chicos ponían paréntesis, np.sin,
y entre paréntesis X, bueno, esos paréntesis de los exteriores, ya la autocorrección no la considera como incorrecta. Entonces, en ese punto yo tengo que revisar manualmente los resultados que ustedes han escrito. Porque hay miles de formas de escribir exactamente la misma ecuación, pero bueno, eso yo tengo que considerar si pusieron un paréntesis más, o si pusieron en un espacio, o usaron la librería Math. Entonces, si ese le daba que estaban incorrectos, no se preocupen que yo hago una nueva revisión sobre esos puntos y ahí les doy la calificación. Si hay alguno que esté mal, yo le explico el por qué está mal al escribir la ecuación matemática en Python. También les damos el feedback personalizado, así que para los que quieran. Va para todos, en realidad, lo de código, ¿verdad? Damos un feedback de eso también. Y también les pedimos, eso sí, mañana vamos a dar la segunda parte del práctico, que yo voy a dar todas las explicaciones, toda la información que necesitan para hacerlo. Pero sabiendo que es como un poco larguito, el lunes que viene, en vez de dar teoría, vamos a terminar de cerrar todas las dudas que haya de práctico. Y por lo tanto, el martes que viene a ser, voy a decir con fecha, porque si no nos enredamos. O sea, el día lunes 5, teoría. Práctica. El día, gracias Pati, el día martes 6, la profesora va a empezar con tema nuevo. Y se acuerdan que siempre tenemos esa horita adicional. En esa horita adicional que tenemos después de las 7 de la tarde, vamos a tomar el práctico de forma oral. Y va a ser aleatorio a 10 personas. Entonces, les aviso con tiempo para que sepan y programen y acomoden sus horarios y sus cosas. O sea, el día 6 va a ser teoría más toma de TP. El día lunes 5 vamos a terminar el TP. En realidad mañana ya estaríamos en condición de terminarlo, pero por las dudas quede algo en el tintero, nos vamos a dedicar también el lunes. ¿Alguna otra consulta, pregunta de estas? No, mañana solamente voy a darles, mañana de 5 a 7 es TP, y desde 7 a 8 nos quedamos nosotros para consultas si alguno quiere. Pero no hay oral. Vamos a tomar juntos las dos partes, digamos, todo el TP1 junto. Por eso les digo, sáquense las dudas ahora de esta primera parte para que ya nos concentremos mañana en la segunda parte. Los apartados D y E. Bien, ya lo busco al práctico. TP1. ¿Qué decía el práctico? Ay, no sé si lo encuentro. TP1. TP1. Me aguantas un cachito que no lo estoy encontrando en el enunciado. TP1. Creo que el ejercicio de la suma y la resta. Sí, de la suma y de la resta que tenía. Sí, Carolina, ¿cuál es la consulta? Lo tengo mal. Si tenés micrófono, podés ir por el micrófono también, no hay problema. Sí, escribí tranqui. Bueno, claro, tenés que tener el mismo exponente para poder sumar. Sí.
Bien. El resultado te ha quedado un valor, un número, por 2 a la 0,1. ¿Así es? O sea, el exponente 0,1. Bien, ahí está. Entonces, gracias. Ahí, 1.001 por 2 a la 0,1. Si vos te fijas, el 1.001 no está normalizado. Entonces, para normalizado, ¿te acordás que había que correr la coma? Porque para estar normalizado tiene que empezar con el punto decimal y después en 1. Entonces, tenías que correr la coma hacia la izquierda. Entonces, tu número es 0.1001 por 2 a la algo por 2 a la 1. ¿Se entiende? Entonces, ese 2 a la algo, decime qué exponente tiene que ser. Te lo escribo si querés acá. O sea, yo quiero que ese número esté normalizado. Para que esté normalizado tiene que tener una forma por 2 a un exponente, por el 2 que arrastramos a la C1. Bien, sí, eso. Exacto, a la 2. Entonces, ¿qué haces a la 2? Lo tenés que, porque es por 2 al exponente que es 1, por 2 al exponente que es 1, te queda exponente 2. Si el 2, el exponente 2 es el número, ¿qué número en binario es ese exponente 2? El 1, 0. El 1, 0 en nuestra mantisa, ¿qué número representa? Pero fíjate que no es el 1, 0, porque para que sea el 2 es un número entero. Fíjate, entonces para que sea el 1, 0, tendría que ser 0, 1, 0. O sea, para poder almacenarlo, no te alcanza con esos dos. Entonces tendrías que tener 3 lugares exactos. Entonces, si no te alcanza, quiere decir que esa suma no la estás pudiendo representar. Ha pasado algo, se te ha desbordado para algún lado, o sea, es más grande de lo que se puede representar con esa mantisa. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Exacto. Entonces, ahí ves el overflow. Es algo que ya no puedes reemplazar. Tu representación no te permite tener ese exponente. Exactamente eso. Juan, sí, en principio sí, hay que explicar eso. ¿Por qué? Ya sabían que le íbamos a hacer alguna maldad. No iba a salir, el resultado no se iba a poder guardar así nomás. Todo el mundo entiende lo que está diciendo Juan, que en el segundo en el otro caso hay un underflow. Bien. Si todos entienden, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan que en ese caso lo que ustedes estaban tratando de hacer era restar dos números muy próximos? Eran 0.4378 y 0.375. Eran todos muy próximos a 0, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que nosotros a estos les teníamos muchísima fe porque estaban del lado más cercano del 0 a donde están más amontonados los números. De hecho, uno de esos tiene representación exacta, ¿se acuerdan? ¿Cuál de los dos podían representar de forma exacta? Bien, el 0.375. Entonces, yo le tenía mucha fe, pero fíjense que cuando restaba, producen underflow. La pregunta es, ¿por qué se produce ese underflow? ¿Cuál es el problema ahí?
¿Alguien tiene más o menos una teoría de esto? ¿Una hipótesis de por qué? ¿Qué cosa es más pequeño, Álvaro? Sí, hay algo que es más pequeño que lo que mínimo que puedo representar, representable. Bueno, la pregunta... O sea, lo que pasa en el underflow sería de que no hay un exponente que pueda mover tantos lugares la coma para que pase el umbral del mínimo representable en la computadora. O sea, creo que en el caso del que nosotros teníamos quedaba como .001 y el exponente era el 10, que sería -2, digamos, cuando pasaba a complemento a 2. Entonces ya como que quedaba con tantos ceros que no había ningún exponente dentro de los exponentes que nosotros teníamos que pueda llevarlo a la mantilla normalizada, digamos, al .1 y el 1 después de la coma. Entonces, bueno. Exacto, es muy parecido al problema anterior. O sea, el exponente no lo puedo poner, o sea, el exponente que debería tener para que esté normalizado no entra en mi lugar de exponentes. En negativo, pero tampoco entra. Entonces, siempre es el mismo hacer problema. una duda. Sí. En el underflow se lo representa, o sea, la solución que le da a la computadora es representarlo como 0, ¿verdad? Puede que sí, no necesariamente. Y ahí hay otras cosas en el... Pero el problema acá, el problema realmente, fíjense que los números nosotros les teníamos fe porque eran los mejorcitos, digamos, de la parte más, que menos error pensábamos que iba a tener. El problema es la resta. O sea, ustedes están restando dos números muy chiquititos, no muy chiquititos, muy próximos. Entonces, esa resta, o sea, el problema es en la operación. Entonces está produciendo que el resultado sea tan pequeño, es la operación. Entonces, en general, puede que muchos lo usen como un 0 a la resta, pero no necesariamente. Y cuando yo digo no necesariamente, pongo un asterisco porque hay operaciones, por ejemplo, los logaritmos y lo que fuese, o sea, algunos pueden darles error infinito o le puedo dar otra cosa, ¿sí? O sea, no necesariamente es eso, pero sí. Por ahí va la mano, por ahí va la cosa. O sea, al final del día es un problema de representación, porque al final cuando tengo como ceros y uno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que les ha quedado ahí dando vuelta? Profe, yo tengo una duda, pero del punto 2. Sí. ¿Puede ser? Sí. Cuando yo le hacía el NumPy de Python y le asignaba la precisión simple, cuando hacía una operación, como que, no sé si se volvía, pero si yo imprimía el resultado, como que me lo daba con más precisión. ¿Cómo? Ah, una cosa es cómo lo está operando y otras cosas cómo lo está mostrando. O sea, una cosa es el formato y otra cosa es cómo lo está operando. Claro. Si querés pasarme el pedacito de código que me decís o mostrarme si podés compartir por la pantalla, yo te digo bien, creo que sé lo que me estás preguntando. Creo. No sé si Leo has interpretado lo mismo que yo. No, pero por ejemplo yo cuando hacía la operación y le ponía como el float, como le hacía el casting, digamos, de float de 32 bits, me daba un resultado distinto cuando se lo hacía a la operación. Y cuando no le hacía el casting a la operación me daba otro resultado. Lo que pasa es que vos todos tenés que castear. Eso es un muy buen punto, porque todo lo que vos no hayas casteado por defecto lo va a tener en doble procesión. Entonces, como Python hace conversión automática de cosas, convierta cosas automáticamente, si vos sumas 2 más 0.2, el resultado es un real, por más que haya sumado un 2 que es un entero. Claro, sí, ese era mi sí, porque lo tuve que hacer así, pero
Claro, Por eso o sea, le ¿qué es tengo lo que hacer hace? Castea automáticamente al que necesita mayor tamaño para almacenarlo, digamos, el número. Entonces, si hay alguna operación o parte de la operación que no has casteado, las está interpretando esa como doble precisión y te va a dar el resultado en doble precisión. Claro, bien, eso es. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos, que quieren hacer? Eh, También del código, lo que necesitan. Si quieren mostrarlo en pantallas también no hay problema. Le miramos un poco el código, le ayuda. Bien, Ana, qué linda pregunta. Dice, la leo para que todos la escuchen o la vean. Dice, para representar el 1.5, si cortamos las mantizas no queda representando como 1.5, pero sería más exacto representarlo como 1.75. ¿Y qué se hace en ese caso? O sea, lo que les ha pasado es que, o sea, no es lo que el redondeo simétrico en decimal no es lo mismo que el redondeo que tiene en la máquina en binario. ¿Se entiende? Porque ustedes redondean simétricamente con el 0,5 respecto del 0,5 y eso es en decimales. Entonces, lo que ustedes le den el redondeo en decimales no se va a corresponder necesariamente si ustedes lo ven en binario. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, nos damos cuenta que intuitivamente me tendría que haber dado para el otro lado. Y el problema es que esa partición de tu recta no es uniforme. O sea, no es uniforme. Cuando vos ves la recta decimal, vos qué haces 0, 0,5, entonces vos podés, están todas las unidades una consecutiva de la otra y todos uniformemente espaciados, digamos, lo ponemos entre comillas. Pero cuando nosotros lo ponemos en nuestra recta, en esa recta real, ponemos lo que nosotros digamos, que podemos representar con nuestra maquinita. ¿Se acuerdan que les quedaban como amontonados por un lado y otro lado espaciado? Entonces el problema está que no es igualmente espaciado. Entonces no se puede hacer mucho más que eso, porque es la forma en que se representan los números binarios. O sea, es la manera que se representa. Y vos decís como la pregunta es si hay soluciones para mejorar esa representación. Bueno, la solución es mejorar tu mantiza. Cuanto mejor sea tu mantiza, mejor va a ser esa posibilidad. Es que es los lugares que tenés, es lo que hay, digamos, son los lugaritos, los casilleritos que hay para llenar, no queda mucha opción. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguien? ¿Hay alguien que aún no haya podido subir el código, que está con problemas con el código, que necesita una mano con eso? Porque hemos visto que pocos han subido el código.
Bien, le contesto primero a Álvaro y después voy con Evelyn. Vos lo que estás haciendo en el punto 2 es usar una función de Python, que es F, si no veo muy mucho. Estoy leyendo bien, F' dice o F, pero lo que se mostraba era distinto que un printf el valor bien. Te estás utilizando una forma de imprimir por pantalla de Python que utiliza la función f' y entre corchetes los valores de las variables que quiere mostrar. ¿Pero f' es la derivada? Pregunto. F', ¿qué es? ¿Es una función? ¿Qué es? Sí, a ver, déjame que mire. Necesito ver una cosa. Gracias, Ana. Es que estoy un poco ciega, ¿verdad? Claro, es el formato del print. Porque ahí en el tutorial hay varias formas de utilizar el print y una de esas es la que pregunta Álvaro, que para mí un poquito más complicada, pero sí, capaz que es como dice Ana, que es porque tiene doble comilla en vez de una. Por la forma de la estructura de ese print. Sí, sí. Yo leía. Bueno, perdón, chicos, estoy muy ciega. Bueno. O sea, te sigue dando diferente, pero bueno, lo subiste así, subílo de las dos maneras y lo miramos y lo depuramos. Si te parece, Álvaro, porque no, así de medio en el aire, no. A ver, déjame que mire un poco. Sí, igual el error en el código es en el print, o sea, si le evaluamos el resto de la función, si están correctas, así que no te preocupes, Álvaro, por eso, porque es una línea del print que está más allá de lo que nosotros evaluamos, que si ustedes han realizado correctamente la sumatoria de 1 hasta n y de n hasta 1, así que no te preocupes por eso. Bueno, y la otra pregunta es más importante, creo que no sé quién la hizo. Espera, ya leo bien. La que hizo Evelyn. Álvaro, lo mismo te lo chequeamos cuando lo subas al código, lo miramos y lo revemos y vemos cuál es el problema. Lo que dice, pero lo que yo digo, a ver, el punto que es importante es que dice Álvaro que le dan dos diferentes valores según use un printf o el otro. Usa el printf estándar para analizar los resultados del código, y el otro dejarlo marcado para que nosotros lo veamos, nosotros miramos. Respecto a Evelyn, me dice que ella lo hizo, pero no entendió mucho lo que había que concluir. Entonces, yo les hago una pregunta a todos acá. ¿Hacerlo de izquierda a derecha o derecha a izquierda le das exactamente el mismo valor a todos? Les voy a ayudar a concluir. Cuando lo corren, les da el mismo valor. Si ustedes suman de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ay, perdón, no veía los mensajes. No, me dicen, todo el mundo me ha dicho que no. Cámara, recién veo en el chat. Me dice que no, que a nadie le da igual y que les cambian las últimas cifras. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar a ustedes es que lo que ustedes saben que están sumando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, según la matemática nos enseñaron, debería dar el mismo valor, porque la suma es conmutativa. Lo que estamos viendo es que no necesariamente numéricamente va a ser conmutativa. Y eso había explicado a la profe en la teoría. La pregunta que les voy a hacer a ustedes es: ¿quién cambia si yo voy de 1 a 10.000? O sea, desde 1, sumando de 1 a 10.000 o a 1.000.000, o sea, hasta cuándo habrán sumado,
O sea, desde 1 a muchos, ¿cómo son los términos que tienen? ¿Cómo es el término, el primer término respecto al segundo, respecto al tercero, respecto al cuarto, etcétera? Desde 1 a 10.000 o a mucho. O sea, lo que ustedes tienen es, exacto, 1 sobre 1 al principio, más 1 sobre 2 a la cuarta, más 1 sobre 3 a la cuarta, más 1 sobre 4 a la cuarta, si no me meto la pata yo en algo. Entonces, exacto, el primero es más grande. El segundo es relativamente más grande que ese. Pero yo cuando llegue al término 1.000.000, o no sé, 1.000 o mucho, al término mucho, ¿cómo es ese número respecto del primero? El último término, como mucho, mucho, mucho más chiquito, exacto. Y como ustedes tenían un número grande, más otro número grande, más otro número más grande, siempre estaban sumando mucho. Entonces, si ustedes ven las primeras sumas, lo que van haciendo es, al ir aumentando, me va a quedar un número grande, al que le voy a sumar un número muy pequeñito al final, que como dice Carolina, es casi insignificante. Y la palabra me ha gustado porque significa justamente lo que quiero decir, que hay cifras que no están teniendo peso. En las últimas cuentitas no está teniendo peso respecto de la primera suma. Entonces, está claro que va a haber un problema ahí. Yo lo que quiero es que ustedes piensen qué tipo de error es ese que estamos cometiendo. O sea, márquenlos ahí y me contestan. Pero antes me contestan qué pasa al revés. O sea, ¿qué pasa cuando empiezo con de 10.000 o de 1.000.000 hasta el 1, no me acuerdo cuánto? Ustedes tenían 1 sobre 1.000.000 o 10.000 a la cuarta, más así. Entonces están empezando al revés. El primero es muy chiquitito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Y el último es muy grande. Entonces, si yo empiezo con el muy, muy chiquitito, al lado que tienen otro número chiquitito, ¿verdad? Entonces, los primeros dos términos que yo sumé, voy a sumar dos números chiquititos. Si yo comparo uno chiquitito contra otro, fíjense que esos dos están alrededor de la misma escala o del mismo orden. Entonces, cuando sumo algo significativo. ¿Sí? Entonces la suma es pequeñita, pero es entre ellos, es como si fuera, entre ellos dos chiquititos, su suma es chiquitita, pero sigue siendo comparable, estamos hablando en la misma escala, no va a haber problema. Ahora, cuando yo sume con el de siguiente, sigue siendo comparable y entonces sigue aumentando. Cuando sume con el siguiente, sigue siendo comparable, estar en el mismo orden, va a ser comparable y el resultado también va a ser algo significativo. La cosa es que se me va a ir aumentando, se me va a ir agrandando, hasta que llegue un momento que la última suma, tengo una suma de muchos valores pequeños, pero en su sumatoria es comparable contra el número más grande de a la derecha. Entonces, al sumar desde pequeñito a más grande, evito perder cosas en el camino, ¿no? Le estoy dando importancia a todos los términos, de algún modo. Exacto. ¿Se entiende la idea general? Bien. Entonces, con esa idea en mente, expliquen lo que yo acabo de explicar y traten de decirme qué tipo de error es ese, qué tipo de error se comete, y con eso en mente, digan cuál de los dos casos sería su elección y el por qué sería la explicación que acabamos de dar. Eso me lleva a que ustedes, quiero hacer una observación importante para que el árbol no nos tape el bosque. Tanta cuenta y tantas cosas a veces nos hace perder el objetivo. Pero si ustedes se fijan, esto fue simplemente hacer un código muy sencillo, que era hacer un for. Y aún así, ese código nos puede introducir muchos errores, muchos problemas.
Entonces, imagínense ahora, si yo tengo un foro anidado dentro de otro foro anidado, dentro de otro foro anidado, que además hace muchas cuentas adentro. Entonces, no me tengo que olvidar que yo en mi vida de programador futura me voy a encontrar con estas cuentas y con estas cosas. Entonces tengo que, en algún momento, cuando los números no cuadren, no pasen cosas raras, como errores que no, a veces no nos damos cuenta que son errores numéricos, tenemos que parar el carro y mirar de nuevo nuestro código y tal vez con un pequeño cambio de cómo hacemos el for, nos cambie los resultados para mejor. ¿Sí? O sea, este es un ejemplo de por qué le enseñamos método numérico, ¿no? Leo pregunta si se puede editar el archivo que hayan subido. No, para que le pregunte a Leo lo configurado. Sí, lo puedo habilitar para que modifiquen. En el C, para que vuelva a leerlo. Bien. Has compartido los dos números y te da ese número. Al normalizarlo te queda 1.0011 por 2 a la 2. Sí. Sí. Y le tenés que cortar todavía cosas. Y ese exponente en realidad no es 1, 0, sino es 0, 1, 0, ¿no, Miguel? O sea, el exponente tuyo sería 0, 1, 0. ¿Estamos? O sea, a vos te da el número que te va a quedar normalizado es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, con el exponente 0, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo escribí. Eso está pasado a base 2 y normalizado. No significa que pueda entrar en tu computadora, porque vos además tenías que t era igual a 3 y tenías que el exponente era igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Para que entre en la matiza, para que entre en t igual a 3, lo que vos tenés que hacer a ese número es cortarlo en 3. Entonces, me va a quedar 1.0100. Me van controlando si no meto la mano mal. ¿Estamos? Y el exponente, ¿sí? El exponente sigue siendo 010, que es el 2, en base 2, ¿no? Pero ese exponente era alguno de los exponentes que vos tenías que podías representar. Fíjate que con este tenés, el exponente dice 2 lugares y acá tenés 1, 2 y 3 lugares, ¿ves? Bien, entonces lo puedo representar con nuestra compu a ese exponente. Bueno, entonces si no lo puedo representar es porque ese número como está ahí se me ha desbordado y no lo puedo representar. Entonces eso tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba cuando nos pasaba esto? Exacto. Eso, así se prueba el overflow. Exactamente. ¿Qué pasa? Ah, la normalización. ¿Está bien normalizado? Sí, porque lo que vos tenés que hacer es encontrar el exponente que haga que se pueda llegar a ese número. O sea, vos tenías 10.01 y algo, y vos tenés que encontrar un exponente de modo que el resultado te queda 0.1001 por e a la algo. Entonces,
Fíjate que al normalizado, lo voy a ir copiando para que me sigas lo que quiero decir, capaz que. Si vos tenés este número así, 10, vamos por parte, 2, 0, 1, 1, 0, 1. Ese número, como está ahí, para que quede normalizado, tengo que quedar la coma hacia la izquierda, ¿no? Entonces tendría que quedar 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Por un exponente que yo quiera. Pero cuando yo lo multiplique a este número por el exponente, cuando le corre la coma, me tiene que quedar el de arriba. Entonces, para que me quede el de arriba, lo que hago a este número que tengo que estoy escribiendo ahora es correr la coma 2 veces hacia la derecha, ¿lo ves? Entonces, el número me va a quedar 0, 0, 1, 1, 0, 1 por el exponente 2. De hecho, si vos a este le corres 2 veces la coma hacia la derecha, es el de arriba, el número original. ¿Esa era la pregunta? Y ahí está bien normalizado. Exacto, para la parte de t te va a quedar así, punto. Tenías 3 lugares, ¿te acordás? T era igual a 3, entonces tenías punto 1, 0, 0 por el exponente tuyo, que es 0, 1, 0. Ahí. El problema tuyo es que tu exponente es el que no entra. Porque el exponente tenés 2 lugares y este número tiene 3 lugares. ¿Sí? Tu E vale 2. ¿Por qué 1, 1? No te queda 1, 1. Te queda 0, 1. El 2, ¿cómo lo representan el 2 en binario? Ah, bien. O sea, vos tu exponente, lo tenés que pasar a ese 2, que es tu exponente, en base exacto, como has hecho Juan, que dice es 10. Pero 10, fíjate que eso es, ¿te acordás que nosotros hemos dicho que los números en los exponentes si empiezan con 1 son negativos? Entonces el 2 no puede empezar con 1, entonces empieza con 0. Entonces tu número en realidad es 0, 10, no 10. Entonces, porque si no, el 10, ¿qué es? Negativo, ¿te acuerdan? 10 es lo mismo que 0, 1, más 1. ¿Sí? Ahí está. O sea, 1, 0, yo le voy a hacer toda la cuenta de nuevo, era lo mismo que transformado, era más eso. O sea, 10, el 10 solo representa eso que está a la derecha. Es cambiar los ceros por 1 y sumarle 1, ¿se acuerdan? Y eso es lo mismo que a menos, no, espera, no puedo tipear bien, menos el 2, exacto, exacto, menos 1, 0, 0, perdón, me faltó un 0, exacto, menos 2, como dicen, no sé. ¿Se acuerdan que hemos hecho la cuenta? 0. No, le he puesto un 0 de más, pero es menos 2. Exacto. Miguel, y si lo querés poner en la computadora, tendrías que cortarle ahí un poco, ¿no? Por la mantisa, por 2 a la 10, ¿no? Acordate que T vale 3 y E vale 2. Lo que me acabas de escribir, Miguel, es el número normalizado. Completamente. Es el segundo paso de lo que vos me has escrito. Te falta el último paso, que es ponerlo en la computadora, o sea, cortarlo y ver si entra, que ya hemos hablado que no.
¿Alguna otra consulta, chicos? ¿De este ejercicio a todo el mundo le ha quedado claro o quiere que veamos algo más? Bien. Evelyn dice que lo de single precision. Bien. Lo que pasa es que por defecto Python y todas las computadoras trabajan con doble precisión. ¿Se acuerdan que la profe les ha mostrado que doble precisión eran 16 dígitos decimales aproximadamente? Entonces, lo que nosotros les pedimos es que no trabajen con 16, sino trabajen con la mitad, que es simple precisión. Es decir, que si ustedes quieren representar un número más chiquitito, más grande que lo que entra en esos 8 lugares de números, esos decimales, no lo va a redondear. Entonces, nosotros es como que estamos obligando a la computadora a no trabajar con toda su capacidad, sino con la mitad. Entonces queremos trabajar con la mitad de la precisión. Dicho esto, supongamos que yo quiero sumar cualquier cosa. Voy a poner una operación cualquiera. Supongamos que quiero hacer esto más y más z. Y la quiero usar simple precisión en Python. No basta con tener los números puestos con simple precisión, sino las operaciones, el resultado de las operaciones tiene que estar en simple precisión para que toda la cuenta se trabaje con la mitad de la precisión que puede trabajar la compu. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos que, yo voy a inventar no sé si se llama así, hay un método single. Entonces, Leo, no sé. Sí. Yo estoy inventando simplemente para explicar, porque si no me mato copiando y pegando cosas. Pero. Sí, hay, solo que el simple precisión, el int, ¿cómo se llama? El int 32 o el int 16, dependiendo de cómo se utiliza, es un alias de ese simple precisión. Bien. Entonces, el single precision, o como el int 32, o como dice Leo, cualquiera que usen, lo que está haciendo es transformar el número X en un número que en vez de usar 16 cifras decimales de precisión, o sea que hasta 16 decimales lo va a poder contar perfecto, va a poder almacenar de forma correcta, le estamos diciendo, no, trabájenmelo el número con la mitad de precisión. Entonces, singlet de X lo transforma a ese número con una precisión menor. Al I lo transforma con una precisión menor y a Z lo trabaja con una precisión menor. El problema está que si yo sumo un número de menor precisión más otro de menor precisión más otro de menor precisión, el resultado no necesariamente va a ser single. Entonces, lo que yo les decía a los chicos es que lo que yo necesito es que el resultado también sea single. Entonces, de X estoy copiando, esperen porque soy lenta. De Y más single de Z. De este modo, lo que he hecho es trabajar. Fíjense que lo que hice es a la cuenta que está ahí arriba, le he puesto un single antes. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Que no solo los números por sí mismos, los términos por sí mismos están en single, sino que ahora todo el resultado también le aplico single. Entonces, al aplicar a todo esto, quiere decir que tanto los valores que estoy usando cada término como las cuentas, las estoy haciendo en simple precisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué garantizo? Que siempre estoy trabajando con la misma precisión, en este caso simple. Yo sé intuitivamente que si le estoy bajando la precisión en los cálculos, seguramente no van a ser los resultados tan buenos. Siempre nosotros aspiramos a tener mayor precisión. Nosotros lo estamos obligando a tener menos porque queremos que explote, básicamente. Queremos que salga error, que es el error que le sale. No error, pero le sale diferencias en las sumas. ¿Sí? No sé si me expliqué bien, Evelyn, o querés otra explicación. Fíjense que tampoco está bien si ustedes hacen lo siguiente. Vamos a hacer todas las posibilidades que se les haya ocurrido. Bueno, a ustedes se les ocurren más cosas que a mí, pero creo que se les puede ocurrir hacer eso.
tampoco está bien, porque como acá esto los ha almacenado, al X lo ha almacenado no como simple precisión, sino como doble precisión. Incluso en las sumas parciales lo que está haciendo la cuenta, toda la cuenta que está haciendo con los números eso, puede haber ido redondeando valores para arriba o para abajo y recién a eso pasarlo a single. Entonces, lo que hay que hacer es cada etapa trabajarla en single. Creo que esa era la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Ya que les ha quedado claro lo de single, ¿verdad? ¿O quieren que les explique de nuevo? No, preguntan lo que necesiten. Bien. Bueno, Álvaro, lo que yo les decía a las chicas, a los chicos, bueno, a todos, es que ustedes les pedimos que trabajen con menos precisión de la que pueda manejar tu computadora. En general, trabajan con doble precisión. Python puede trabajar con doble precisión. Por defecto lo hace con doble precisión. Pero nosotros le pedimos que trabaje con single precisión. Entonces, con simple. Entonces, le pedimos que trabajen con la mitad de la precisión. Para eso, lo que yo necesito es que cada etapa de la cuenta que vayan a hacer esté casteada a simple precisión. Porque si yo pongo una parte con simple y una parte con doble precisión, por defecto castea a la mejor precisión que puede, entonces siempre van a estar trabajando con doble al final de la cuenta. Entonces, para evitar eso, yo necesito que cada término esté en single precisión, que las cuentas estén en single precisión y que el resultado esté en single precisión. ¿Sí? O sea, no me alcanza con uno por parte, tiene que estar todo con simple. La suma no te queda en simple precisión. No necesariamente. Porque te doy un ejemplo. Porque no es digamos, ¿qué quiere decir que sea simple precisión? Que la cantidad de números es menor para representar y además el número más grande es más chico. Tiene la menos cantidad de lugares para representar un valor, menos mantizas. Entonces, va a llegar un momento que si estás sumando muchas cosas, van a haber valores que en simple precisión no se pueden representar, pero en doble sí. Entonces, como la suma no la has casteado, no está en single, tu resultado puede estar en doble precisión. Ese es el problema. Entonces, lo que tienen que hacer es a la suma hacerle single. La razón es que automáticamente lo convierte Python en las conversiones automáticas. El problema, ya. Bueno, chicos, creo que ya se ha cumplido el horario de la clase. Quiero saber si hay alguien que tenga alguna última duda o algo en que lo podamos ayudar. Si no, siempre está la
la plataforma, no dejen de usar el foro. Lo bueno de usar el foro es que queda ahí la pregunta y nos podemos contestar entre varios. Bueno, ¿estamos bien todos? ¿Estamos ok? Bien, cerramos entonces por hoy. Mañana ya saben, hay TP nuevo, ya están todos subidos. Y nos vemos mañana. Hasta luego, chicos. Chao chicos, que anden bien. Hasta mañana.